¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Bueno, hay muchas organizaciones, muchos organismos, muchas instituciones que van a participar en las elecciones. Aquí hemos hablado durante el transcurso de la semana pasada de todos los delitos electorales o de los principales delitos electorales que pueden cometerse antes, durante y después de los procesos electorales. Pero también hemos hablado de cuáles son las instituciones responsables de que las leyes se cumplan y de que se sancionen las irregularidades que se cometen. Pues bien, son amplias las facultades de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que con su carácter jerárquico de subprocuraduría podría profundizar sus investigaciones en casos en los que se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita o el desvío de bienes y recursos públicos para el financiamiento de algunas campañas políticas, pues tiene facultades para solicitar y obtener registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que pueda ser útil esta información para la investigación y la persecución de algunos delitos. Es decir, el Ministerio Público puede solicitar información que en otras circunstancias tendría que ser reservada, pero por tratarse de investigaciones de carácter federal sobre presuntos delitos, tendrían que proporcionársela. Puede además la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales solicitar la colaboración de otras dependencias del gobierno federal, como por ejemplo la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando se presuma, como podría suceder en los comicios del 2024, que ya están en marcha, que alguna expresión del crimen organizado pretendiera lubricar con recursos ilícitos la promoción de algún candidato o financiar alguna campaña política. Bien, el artículo 102 de la Constitución General de la República establece que la Fiscalía General de la República contará al menos con dos brazos muy robustos, es decir, dentro de la estructura general de la Fiscalía General de la República debe de haber por lo menos dos brazos muy robustos. ¿Cuáles son esos dos brazos robustos? Dos fiscalías especializadas. Una, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, y otra, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Estos titulares de estas fiscalías tendrían que ser nombrados o removidos en su caso por el fiscal general de la República. Sin embargo, los nombramientos o remociones de estos dos fiscales especializados tendrían que pasar por la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, que con la mayoría de las 2/3 partes, es decir, con mayoría calificada de los senadores presentes, tendría que aceptar o los nombramientos o la remoción de estos dos fiscales, el fiscal especializado en materia de delitos electorales o el fiscal especializado en el combate a la corrupción. Estos dos son los brazos fuertes de la Fiscalía General de la República. Y fíjese usted, en la diapositiva número 4 vemos que la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República es competente cuando se celebran elecciones federales, cuando éstas sean relativas a la renovación de la Presidencia de la República, de diputaciones federales y de senadurías. Es decir, todo lo que compete al ámbito federal, en ese espacio interviene esta Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que depende de la Fiscalía General de la República. También puede intervenir en las elecciones locales cuando las elecciones locales sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Usted sabe que el Instituto Nacional Electoral tiene la facultad de atraer, cuando así lo considere necesario, algún proceso electoral que se vaya a realizar en algún estado de la República, le dice al instituto local, oye, déjame que yo me haga cargo de esos comicios, o si el instituto local se lo pide, se puede hacer cargo el Instituto Nacional Electoral. Cuando así suceda, esta Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República puede intervenir. Y también en la diapositiva número 5 vemos
que de igual manera la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales ejercerá su competencia cuando se presenten algunos de los siguientes supuestos. Por ejemplo, delitos cometidos en el extranjero con efectos en el territorio nacional, retener las credenciales de elector cuando no sea una autoridad electoral la que pueda hacerlo por alguna razón justificada, alterar los registros federales, el registro federal de electores, es decir, que alguien de alguna manera subrepticia, ya ve usted que ahora es muy común que sucedan hackeos, que de alguna manera ciertas actividades de piratería cibernética propicien el robo de datos o la utilización de datos que deben de ser reservados. Si en un momento determinado alguien altera el registro federal de electores, se hace acreedor a una sanción y porque está cometiendo un delito y tendría que ser investigado por la Fiscalía. También la utilización de recursos públicos y de programas sociales federales es un ámbito donde debe de intervenir la Fiscalía. Y también cuando haya conexidad con delitos electorales cometidos por personas servidoras públicas del ámbito federal. Es decir, la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales de la Fiscalía General de la República interviene en materia federal en todos los delitos que presumiblemente se puedan cometer. ¿Y cuál es el proceso que se tiene que seguir cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales interviene? Mire, hay dos diagramas que nos ofrece la misma Fiscalía Especializada, que estamos viendo ya la primera parte en la diapositiva 6. Dice, este es el proceso de procuración de justicia penal en materia electoral en el sistema penal acusatorio. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales inicia la integración de la carpeta de investigación, lo que antes se conocía como averiguación previa. Aquí en este caso se le cambió el nombre y se llama carpeta de investigación en el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, el inicio de la carpeta de investigación se va estructurando primero que nada, con la denuncia, con la querella que presente a alguien que se considere afectado, con la elevación, con el establecimiento de un número para esa carpeta de investigación. Luego, cuando se integra la carpeta de investigación, se reúnen indicios y datos de prueba, se hacen algunos trabajos periciales para, digamos, consolidar la carpeta de investigación con la idea de probar la comisión de este delito electoral. Luego viene la determinación. La Fiscalía resuelve si se abstiene de investigar, si convierte la averiguación y la manda al archivo temporal, si procede la aplicación del criterio de oportunidad, es decir, ofrecerle a alguien que se convierta en colaborador de la Fiscalía para que aporte información que clarifique las responsabilidades en ese delito, o simplemente el no ejercicio de la acción penal o el ejercicio de la acción penal. Es decir, que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales diga si existen elementos para iniciar una carpeta de investigación o si no existe este supuesto. Después de eso vienen una serie de disposiciones que describe la Fiscalía y que denomina determinaciones. Por ejemplo, abstención de investigar. Esto significa que cuando los hechos no fueren constitutivos de delito o cuando se extinguió la acción penal, es decir, que prescribió el delito, entonces la Fiscalía se abstiene de investigar. El archivo temporal significa que casos en fase inicial, sin antecedentes, datos o elementos suficientes para establecer líneas de investigación, se van temporalmente al archivo en tanto se recopilan o se aportan pruebas nuevas para continuar con la investigación. También la aplicación del criterio de oportunidad, la ponderación de la Fiscalía sobre los criterios de oportunidad siempre que se repare el daño a la víctima u ofendido. Es decir, cuando una persona dice, oigan, pues yo puedo aportar información que sea importante para que se aclare este delito, yo ayudo, yo colaboro, pero pues ahí rebájenme el daño, rebájenme la pena y yo reparo el daño. Es decir, la ponderación del ejercicio de la acción penal sobre los criterios de oportunidad. Si la persona que es acusada de cometer un delito colabora con la Fiscalía, facilita el proceso de investigación y está dispuesto a reparar el daño,
pues es muy probable que la Fiscalía acepte, digamos, atemperar la sanción que se le pueda aplicar. El ejercicio de la acción penal, ustedes ya lo saben, que de la investigación se obtiene que los hechos sí son constitutivos de un delito y que existe la probabilidad de que el imputado los cometió o participara en su comisión y por lo tanto se debe de ejercer la acción penal. O también el Ministerio Público puede concluir que no se ejercite la acción penal cuando se actualicen, cuando hay alguna causa que dice el Ministerio Público, oigan, pues no hay elementos suficientes como para proceder penalmente contra esta persona porque no hay pruebas consolidadas, porque no tenemos suficiente información que lo inculpe, entonces no se puede ejercer la acción penal en contra de esta persona, aunque la hayan acusado porque no hay pruebas suficientes. También el imputado queda a disposición del juez de control y se inicia la investigación complementaria cuando el Ministerio Público determina que sí se puede aplicar el ejercicio de la acción penal. En la primera audiencia ante el juez de control, el Ministerio Público y la defensa acuden y este proceso es que se formula la imputación, el Ministerio Público dice, pues este señor está acusado de esto y tengo pruebas suficientes como para que el juez valore si se inicia el proceso. Aquí es donde se declara la imputación, es decir, de lo que se le acusa. El juez tendrá que terminar con base en lo que observe en la carpeta, en la carpeta de investigación, tendrá que determinar el juez si vincula al acusado a proceso y también con base en lo que esté establecido en la carpeta de investigación, tendrá que decidir el juez si aplica medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva, previendo que el acusado pudiera tratar de evadir la acción de la justicia e irse del lugar donde reside a otro estado o a otro país. Y también el juez fija un plazo para el cierre de la investigación, es decir, para que el Ministerio Público concluya la investigación y le diga al juez, esto complementa lo que tú ya observaste y con base en esto fortalezco mi acusación contra esta persona para que tú valores si lo puedes o no declarar culpable del delito que se le acusa. Y en la continuación de esta parte que acabamos de ver, viene la etapa intermedia o de preparación del juicio. La segunda audiencia ante el juez de control, el Ministerio Público y la defensa ofrecen pruebas con respecto a la culpabilidad en el caso del Ministerio Público o en descargo y en favor de la inocencia de la persona acusada. La fase escrita se inicia con el escrito de acusación que formula el Ministerio Público y comprende todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Se inicia esta fase oral con la celebración de la audiencia intermedia, se realiza el planteamiento de excepciones, el ofrecimiento de pruebas, la calificación de medios probatorios, idoneidad, licitud y pertinencia, los acuerdos probatorios y termina con el auto de apertura a juicio. Y después ya sigue la etapa del juicio oral, que incluye las siguientes etapas. Audiencia ante el tribunal del juicio oral, con 3 jueces presentes. Se lleva a cabo el enjuiciamiento penal a través de los principios de inmediación, publicidad, concertación, igualdad, contradicción, oralidad y continuidad. Esto durante la audiencia de juicio oral se realizan los siguientes alegatos. Alegatos de apertura del Ministerio Público y de la defensa. Desahogo de pruebas, interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos, de peritos, etcétera. Declaración del imputado. Esto es opcional, si él quiere declarar lo puede hacer. Alegatos de clausura del Ministerio Público y la defensa. Valoración de las pruebas desahogadas. Se dicta el fallo, si es o no culpable, y se fija el plazo para que el juez emita su sentencia. Y después, cuando el juez diga en tal fecha voy a dictar sentencia, se realiza la audiencia de individualización de la sentencia, para que la persona que va a ser sentenciada se presente ante el juez y le diga, oiga, pues con base en lo actuado y en razón de la gravedad del delito que cometió,
esta es la sentencia a la que se le condena a tantos o cuantos años de prisión y también a pagar una cantidad X determinada para la reparación del daño. Y este sería básicamente el procedimiento que se seguiría en caso de que con la integración de la carpeta de investigación el Ministerio Público determinara que existen elementos para poner a disposición del juez a un presunto delincuente electoral. ¿Qué más con respecto a la Fiscalía Especializada? Bueno, pues mire usted, el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, establece en su artículo 23 que al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales habrá un fiscal especializado con nivel de subprocurador, quien tendrá las facultades de proponer las políticas, estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de su competencia. Además, este reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría, así está la versión vigente, no dice Fiscalía, dice Procuraduría General de la República. Este reglamento, en el mismo artículo referido, le impone a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales la obligación de informar mensualmente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la cantidad y naturaleza de las denuncias recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, las consignaciones efectuadas, los procesos abiertos y los amparos que hubiesen sido promovidos por los presuntos delincuentes electorales. Estuve revisando la página de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y lo más actualizado con relación a estos reportes es uno del mes de abril del año 2021, es decir, en la página donde debiera existir esa información con estos antecedentes que la Ley Orgánica de la Fiscalía le impone al fiscal especializado en delitos electorales, está desactualizada, pues la última referencia que existe sobre esta obligación es del mes de abril del 2021, nada más para que usted se dé una idea de cómo trabajan estas instituciones de procuración de justicia. Las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General de la República gozarán de autonomía técnica y de gestión, señala el artículo 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República. Y mire usted, esto es muy importante. Los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus homólogos de las entidades federativas, las entidades paraestatales, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal y otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno en su respectivo ámbito de competencia, así como las personas particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, de conformidad con una norma de carácter general, todas estas instituciones, tanto federales como estatales, deberán brindar de inmediato la colaboración, apoyo y auxilio que solicite de manera debidamente fundada y motivada la persona agente del Ministerio Público de la Federación o sus auxiliares para el debido ejercicio de sus funciones. Si ustedes se fijan, esto que dice la ley de la Fiscalía es muy importante porque le está abriendo las puertas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales para que vaya hasta donde sea necesario para descubrir los enjuagues que hacen algunos delincuentes electorales. Y termino con esto que dice el artículo 34 de la misma ley. Los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades paraestatales, los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal y otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como los órganos, dependencias, entidades e instituciones de las entidades federativas y de gobierno que por sus funciones o actividades tengan registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que sea útil para la investigación y persecución de los delitos,
deberán cumplir de inmediato con las solicitudes debidamente fundadas y motivadas que les hagan el Ministerio Público. Pongo énfasis en estos dos artículos, en el anterior que es el 33 y en este artículo que es el 34 por una sola razón, porque cuando vemos que la Fiscalía tiene estas facultades para escudriñar profundamente en las cuestiones, incluso en las cuestiones económicas o financieras, nos preguntamos, ¿por qué si la Fiscalía tiene a su alcance estas herramientas, en los casos verdaderamente importantes que hemos comentado con ustedes, no se ha llegado a sentencias relevantes contra delincuentes electorales notables? Eso es lo que pone en cuestionamiento que las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales sean tan ineficaces en el cumplimiento de su tarea, teniendo las facultades que tienen, teniendo las herramientas que la ley les provee, ¿por qué no cumplen con su tarea? Esperemos a ver si en este proceso que ya está en marcha, la actitud y los resultados que ofrezcan tanto la Fiscalía Federal como las fiscalías de los 32 estados, pues sean diferentes a los que hemos visto en la última década. Gracias, buenas noches por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.